Buenos días, gente del conocimiento. Yo soy Archie. El día de hoy, con el debido respeto, analizaremos las diversas pandemias que han transcurrido a lo largo de la historia y definiremos cuál fue la peor pandemia que la humanidad ha sufrido. Sean bienvenidos y este es el canal Archie. La temática de este video será que veremos las pandemias más peligrosas que se han visto a lo largo de la historia, y entre estos diversos candidatos conoceremos cuál fue la más peligrosa de todas. Iniciaremos este video con una enfermedad que probablemente a varios les suene. Esta es el cólera. La cólera tiene un origen en los ríos Ganges y Brahmaputra de la India. La cólera es una enfermedad infecciosa aguda provocada por la bacteria Vibrio cholerae. Es una enfermedad que por lo general se propaga a través del agua contaminada. Los principales síntomas de esta enfermedad son una diarrea intensa, dolor en el abdomen y una fuerte deshidratación. Algo curioso del cólera es que tuvo varias pandemias a lo largo del siglo XIX. La primera se produjo en la región de Bengala, en la India, en el año 1817. La enfermedad se dispersó al sudeste asiático, Oriente Medio y a los países de China, Japón y Rusia, con su culmine en el año 1824. La segunda pandemia surgió entre los años 1827 y 1835, afectando a los Estados Unidos y a varios países de Europa. La tercera pandemia apareció entre los años 1839 y 1856, en África del Norte y América del Sur. La cuarta afectó a la región del África subsahariana desde 1863 hasta 1875. La quinta pandemia nuevamente tuvo lugar en Europa, Asia, África y los países americanos que son Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La sexta y última pandemia afectó por última vez a las regiones de África, Asia Menor y Europa entre los años 1899 y 1823. Con todas estas pandemias, la cólera en poco más de 100 años logró cobrarse la vida de 10 millones de personas. A pesar de todo esto, la cólera está lejos de quedarse con el puesto de ser la pandemia más peligrosa. Avanzaremos un escalón más con el siguiente candidato. Este es nada más y nada menos que el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH o SIDA. Prácticamente, la era del SIDA comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981. Fue cuando la CDC de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa donde describieron 5 casos por neumonía por Pneumocystis carini. En Los Ángeles, al mes siguiente surgieron varios casos de un tipo de cáncer en la piel. Pese a que los médicos conocían bastante sobre estas enfermedades, estas tendían a salirse de control y volverse hasta más letales. Pero algo que llamó la atención de los médicos
es que la mayoría de los pacientes que padecían este mal eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían enfermedades crónicas. Y la aparición de unas manchas de color un poco rosado en el cuerpo infectado derivó en que los medios de comunicación la llamaran la peste rosa, causando confusión y atribuyendo la enfermedad a los homosexuales. Pero pronto se descubrió que no solo los homosexuales padecían de este mal, también las demás personas podían padecerlo, sin importar su orientación sexual. Existieron varias teorías, pero la más reconocida sostiene que el virus proviene de los primates, de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, el cual es idéntico al VIH y causa prácticamente casi los mismos síntomas. Se cree que el virus mutó para infectar a los humanos cuando una o varias personas sostuvieron relaciones sexuales con un simio, y estos a su vez como portadores infectaron a muchas más personas. Y seguro se preguntarán, ¿por qué primero se daban más casos en los homosexuales? Pues varios expertos señalan que en aquellos tiempos no era común el uso del condón entre estos. Los síntomas del VIH son dolor en el abdomen, tos seca, fatiga, fiebre, malestar, pérdida de apetito, sudoración, llagas, úlceras, las manchas rosadas, pérdida de peso, dolor de cabeza e infección oportunista. Existen 3 maneras de contraer VIH. La primera es tener relaciones sin protección con una persona infectada. Al momento de una transfusión, recibir sangre infectada por el virus, o por nacer de una madre que contaba con la enfermedad. Lo que hace el VIH es que destruye las células vitales del sistema inmunológico, lo que a su vez ocasiona que otras enfermedades tengan la oportunidad de acabar con nuestra vida. El virus tuvo varios nombres, pero no fue hasta 1986 que fue nombrado VIH. El VIH ha cobrado la vida de 35 millones de personas y hasta hoy siguen contando. Esta terrible enfermedad es un buen candidato, pero pese a todo esto, todavía nos quedan cosas peores por ver. A partir de este momento, las pandemias y las debidas enfermedades serán de inmensa magnitud y dignas de una película de horror. El siguiente candidato es la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano recibió su nombre por el emperador del Imperio Bizantino, Justiniano I. Esta pandemia afectó al Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, entre los años 541 y 543. La causa fue la bacteria Yersinia pestis, y esta es prácticamente la misma bacteria de una enfermedad que poco más adelante tendrá su mención. Los síntomas son dolor en los músculos y abdomen, fiebre, escalofríos, fatiga, diarrea, tos con sangre y vómito.
La plaga de Justiniano logró cobrarse la vida de 50 millones de personas. A este nivel, ya prácticamente pueblos y ciudades de aquella época quedaron inhabitados, y esta plaga a su vez logra postularse como candidato como la pandemia más peligrosa. Bien, ahora volveremos a tiempos un poco más cercanos al nuestro. Seguramente recuerden la gripe porcina, que sucedió a inicios del año 2009 y finalizó a mediados del 2010, provocada por el virus del H1N1. Pues déjenme contarles que esta no fue la primera aparición del virus. El H1N1 tuvo un par de apariciones más, y la más destacada fue la que sucedió a inicios de 1918 y finales de 1920. Esta es la gripe española. Se estima que la gripe española logró infectar a una tercera parte de la población mundial. Y pese al nombre, la gripe española no se originó en España, sino que en los Estados Unidos. Pero censuró sus noticias al igual que la mayoría de los países europeos, porque estos estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial. Y España, al no involucrarse, no tuvo necesidad de censurar los hechos, y esto hizo parecer que era el único país que poseía la enfermedad. Esta fue una pandemia que prácticamente se vio en todo el mundo, y su principal factor de expansión fue la misma Primera Guerra Mundial, gracias al movimiento masivo y rápido de militares por todo el mundo, y las trincheras y campamentos se convirtieron en el hábitat ideal para el virus. El nivel de contagio y mortalidad del virus fue tan alto que los sistemas de salud se desbordaron. Muchos médicos murieron, los ataúdes escaseaban y las funerarias y enterradores no se daban abasto, y buena parte de los fallecidos acabaron en fosas comunes. Los síntomas de la gripe española son dolor en los músculos, tos seca, diarrea, náuseas, fatiga, fiebre, dificultad para respirar y un dolor muy fuerte de cabeza y de garganta. Con todo esto, se estima que la gripe española logró matar entre 50 y 100 millones de personas, logrando más muertes que la Primera Guerra Mundial. Y hay otros expertos que indican que también superó las muertes de la Segunda. Con todo esto, la gripe española queda postulada como candidato como la pandemia más peligrosa que la humanidad ha sufrido. Y a continuación te dejo unas cuantas imágenes para que imagines cómo estuvo la situación. Los siguientes dos candidatos cuentan con un par de cosas en común. Una es que hoy en día se encuentran erradicadas gracias a que cuentan con una vacuna. Pero, lastimosamente, existe un cierto grupo de personas que por una u otra razón prefieren no vacunar a sus hijos con estas. Más adelante veremos por qué estos deben contar con sus vacunas.
La siguiente enfermedad que veremos será el sarampión. El sarampión se le calcula su existencia desde hace 3000 años y suponen que su origen se dio en el antiguo Egipto. Esta enfermedad se vio prácticamente en todo el mundo y sus síntomas son dolor en los músculos, fiebre, tos, congestión nasal, manchas en la piel e inflamación en los ganglios. Hasta la creación de su vacuna, en 3000 años el sarampión mató a cerca de 200 millones de personas. Ahí está la importancia de que todas las personas cuenten con su debida vacuna, porque si no, esta enfermedad seguirá haciendo las suyas, teniendo la oportunidad de cobrarse más vidas. Esto nos lleva al siguiente candidato. Esta es la viruela. La viruela se presentó desde la prehistoria hasta su erradicación total en el año 1796, con la creación de su misma vacuna por el médico Edward Jenner, y que gracias a su descubrimiento daría lugar a muchas curas contra muchas enfermedades. Volviendo un momento a esta enfermedad, se dice que existe desde hace más de 10.000 años, con un posible origen en África. Esta tuvo bastantes epidemias durante la Edad Media, en Europa, Asia, África y posteriormente llevada a América por los españoles durante sus conquistas. Y esta enfermedad fue clave para las caídas de los imperios azteca y de los incas. Los síntomas de la viruela son dolor en la espalda y todos los músculos, erupciones en la piel, ampollas, fiebre, malestar y dolor de cabeza. Con todo esto, la viruela en 10.000 años se cobró la vida de más de 300 millones de personas, y esto la convierte en el mayor asesino de la humanidad. Llegamos a nuestro último candidato. Seguramente recordarán la plaga de Justiniano, pues este es el mismo virus, pero ahora presentado como la peste negra. El principal método de contagio de la peste fueron las pulgas que poseían las ratas. Se cree que las ratas llegaron a Europa por medio de los barcos que volvían de las Santas Cruzadas. Estas, al llegar al territorio europeo, se multiplicaron y esparcieron masivamente por el continente. Lo que sucedía con las pulgas es que éstas, al terminar matando a la rata, al momento de buscar un nuevo huésped, terminaban llegando los humanos. Agrega que la enfermedad también podía transmitirse por el aire. En esos momentos no sabían de dónde provenía esta enfermedad, llegando hasta pensar que esto se debía a un castigo divino. Algo también muy característico de la peste negra es la vestimenta que llevaban los médicos de aquella época. Lo primero a describir son las máscaras que parecían picos de aves, pues estas máscaras en la punta tenían hierbas aromáticas y estas ayudaban al médico a respirar bajo ese atuendo. Y su traje consistía en una túnica de tela gruesa encerada que les cubriera todo el cuerpo, y estos a su vez utilizaban un bastón para examinar a los enfermos. Solo imagínate estar caminando por una ciudad devastada
llena de fallecidos por esta enfermedad, y entre todo el caos, encontrarte esta imponente figura para anunciarte que has contraído la enfermedad. Sin duda, hay veces que la realidad supera la ficción. La peste negra fue tan brutal que la población de 80 millones de habitantes europeos se redujo a 30 millones entre los años 1347 y 1353. Fueron 50 millones de personas fallecidas solamente en Europa. Los síntomas de esta enfermedad son dolor en el abdomen y músculos, tos con sangre, fiebre, escalofríos, fatiga, malestar, diarrea, náuseas, delirio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, neumonía y llagas con un oscurecimiento en la piel. No está de más decir que al igual que la cólera, la peste negra tuvo varias apariciones en la Edad Media, durante el Renacimiento, y no fue hasta finales del siglo XIX que supieron qué lo ocasionaba, y esto por fin pudo derivar en una cura. Con esta pequeña mirada a la historia, nos pone a reflexionar lo suertudos que somos, no solamente de vivir en este tiempo, sino que nuestra especie siga existiendo, porque la llegada de esta enfermedad marcó un antes y un después en nuestra historia. Con todo esto, la peste negra, con todas sus pandemias, se cobró la vida de 200 millones de personas. Ya con todos los candidatos, podemos decir cuál fue la peor pandemia y más peligrosa que la humanidad ha sufrido. Y esta es la misma peste negra. A pesar de que la viruela se cobró más vidas, la peste negra fue la que tuvo el potencial de extinguir a la raza humana y no necesitó más de 2 milenios para cobrarse tantas vidas. Es por esto que la peste negra es la peor y la más peligrosa pandemia que ha existido. Ya para dar como concluido el video, ahora debemos entender las enseñanzas que todas estas enfermedades nos dejaron. Estas enfermedades nos enseñaron que debemos tener buena higiene, lavarnos las manos antes de comer, contar con todas nuestras vacunas, mantener limpio nuestro entorno y si nos sentimos mal, ir a consultarnos con un médico. Hoy en día estamos viviendo un momento histórico con esta enfermedad y este video es para demostrarte que hemos salido de peores y con menos recursos. Y si queremos salir de esta, solamente tendremos que seguir las debidas indicaciones, ya sea manteniendo distancia o solamente quedándonos en casa. Y así, en lo que menos pensamos, volveremos a la normalidad. Esto hazlo pensando en ti y en tus seres queridos. Y recuerda este dicho que dice: después de lo malo, viene lo bueno. Con este mensaje me despido y nos veremos próximamente. Compartan y suscríbanse si quieren ver más contenido de este tipo. Y muchas gracias por ver el video hasta el final.